Bueno, Mateo, ante todo, muchísimas gracias por de vuelta haber contribuido o contribuir para que las delegaciones estén mejor formadas de cara al modelo. En este caso, estamos en la charla temática que habíamos pensado, que es construyendo una política exterior, y nos parecía importante desde ese lado tener la visión de alguien que construye política exterior todos los días, en este caso para la Argentina, pero su visión seguramente sea una visión importante para que las delegaciones también preparen su andar en el modelo. Así que muchísimas gracias, y nosotros vamos a estar subiendo de vuelta esto al canal del modelo para que las delegaciones lo puedan ver después. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Francisco. Y bueno, es un gusto participar en este modelo, como lo hice el año pasado. En ese caso fue presencial, y lo hicimos también en Cancillería, que fue muy interesante que también pudieran participar y ver cómo funciona la Cancillería Argentina, incluso cómo funciona el sistema de formación de diplomáticos argentinos. Respecto de esta cuestión de cómo se diseña una política exterior en la esfera multilateral, evidentemente, digamos, es una pregunta que es absolutamente central en toda la formación de un organismo internacional y el funcionamiento de un organismo internacional. Y por supuesto tiene respuestas diferentes, depende del país de que se trate. Pero bueno, vamos a tratar de responderlo en parte desde la experiencia argentina. Yo he estado muchos años en Naciones Unidas representando a mi país y por supuesto también acá en Buenos Aires, trabajando para coordinar las posiciones argentinas para ser llevadas a Naciones Unidas y a otros organismos internacionales. Y también desde esa perspectiva me gustaría hacer una breve introducción, pero sin hablar en mayor detalle, porque ustedes ya eso lo saben, de cómo funcionan Naciones Unidas, cómo funcionan los distintos órganos, y en particular cómo funcionan, cuál es la lógica del funcionamiento, teniendo en cuenta que cada órgano tiene una composición diferente. Y dentro de la composición diferente y dentro de las reglas de procedimiento diferentes que tienen los distintos órganos, los espacios para que los países trabajen y logren determinados objetivos pueden llegar a ser diferentes. Por supuesto, las agendas también de esos órganos son diferentes. Pero bueno, todos sabemos que Naciones Unidas tiene tres pilares. Esos tres pilares, obviamente, es paz y seguridad, desarrollo y el pilar de derechos humanos. Pero cada uno de esos tres pilares ha tenido una atención diferente en la Carta de Naciones Unidas y a lo largo de la historia de estos 75 años de la organización. En cada uno de esos pilares nos toca actuar. Los estados que formamos parte de Naciones Unidas, que en la actualidad somos 193 y 2 estados observadores, tenemos que actuar en cada uno de los tres pilares y en los distintos foros en los que esos pilares son abordados. Pero como les decía, si bien la visión de quienes fundaron las Naciones Unidas era que las Naciones Unidas se tenía que encargar de estas tres cuestiones, el foco de atención y de preocupación estaba puesto en la paz y la seguridad. Y es por eso que si uno lee la Carta de Naciones Unidas se va a dar cuenta que la mayor parte de las disposiciones, e incluso dos órganos principales de la organización, por no decir tres, tenían que ver con la paz y seguridad. Uno es obviamente el Consejo de Seguridad, que es el órgano por antonomasia, que se encarga de estas cuestiones, la Asamblea General, el órgano más representativo de la organización, pero también, por ejemplo, el Consejo de Administración Fiduciaria, que se encargaba de cuestiones vinculadas con la paz y la seguridad también, a pesar de que era, por supuesto, solo en relación con la administración de los territorios que habían quedado bajo ese régimen de administración fiduciaria de Naciones Unidas. En este momento ese órgano no funciona más, pero sigue existiendo porque obviamente la Carta no fue reformada. Y obviamente que dentro de esa conjunción de órganos existen algunas superposiciones
de funciones. Esas superposiciones a veces han tenido que ser resueltas de manera ad hoc, y otras veces esas superposiciones generan ciertos roces entre los dos órganos, especialmente estos dos órganos a los cuales me refería que se encargan de cuestiones de paz y seguridad. Respecto del pilar de desarrollo, se había pensado originariamente que era el ECOSOC, el Consejo Económico y Social, que tiene 54 miembros, que se iba a encargar de esas cuestiones, pero a lo largo de estos años, y en particular, yo les diría casi desde el principio, hubo un esfuerzo de outsourcing de estas cuestiones a otras entidades, en los temas económicos financieros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en los temas de comercio, el GATT y posteriormente la Organización Mundial de Comercio. Y en ese sentido, el Consejo Económico Social no tuvo el rol que se había pensado originariamente. Y finalmente, el pilar de derechos humanos, obviamente, es un pilar que en la Carta no tenía no estaba plasmado institucionalmente, pero que a lo largo del tiempo cobró mayor importancia y obviamente que en la actualidad, si bien no tiene un órgano principal de la organización que se encargue de estas cuestiones, porque el Consejo de Derechos Humanos no es un órgano principal, no es un órgano de la Carta, sin embargo, ha cobrado, como decía anteriormente, una relevancia singular en el caso de Naciones Unidas. Lo que ha ocurrido a lo largo de este tiempo es que todos los países, que las Naciones Unidas han evolucionado, como hemos visto, en algunos casos han respondido a las necesidades que se le iban planteando, en otros casos no pudo. El caso del ECOSOC, que es un caso claro de imposibilidad de responder a los desafíos, y en cierta forma es un órgano que ha perdido relevancia. Y en otros casos, el caso del Consejo de Seguridad, y esto lo vamos a hablar un poquito más tarde, hubo momentos, sobre todo en el periodo de Guerra Fría, donde el funcionamiento del Consejo de Seguridad se encontraba paralizado por por la rivalidad estratégica entre los dos bloques, entre Estados Unidos y sus aliados y el bloque soviético, y esto impedía al Consejo de Seguridad asumir sus funciones. Evidentemente, con el fin de la Guerra Fría, y en particular desde principios de la década del 90, del siglo pasado, hubo un florecimiento, por así decirlo, del Consejo de Seguridad, donde hubo un gran optimismo respecto del funcionamiento de este órgano y de las posibilidades de realizar la función para la que había sido creada. Sin embargo, insisto, también ciertos fracasos posteriores demostraron los límites de la actuación del Consejo de Seguridad, y en algunos temas específicos el Consejo de Seguridad se encuentra, al igual que en el periodo de la Guerra Fría, pero por diferentes razones, se encuentra paralizado. Pero básicamente, como les decía, Naciones Unidas evolucionó. Y los estados tenemos que evolucionar. Hemos evolucionado también, en parte, digamos, obviamente la Argentina desde 1945 hasta ahora ha cambiado. Hay algunas líneas rectoras de nuestra política exterior que se mantienen iguales. Hay, obviamente, temas nuevos que nos han obligado a reflexionar sobre la necesidad de posicionarnos. Cambio climático es un ejemplo concreto. Todas las agendas de desarme también y no proliferación han tenido que evolucionar a medida que las cuestiones vinculadas con las armas, los distintos tipos de armas que se han desarrollado a lo largo de todo este periodo, han tenido que también tener respuestas multilaterales. Y también lo que es, obviamente, que como las Naciones Unidas evolucionaron, los países que participamos en ese foro hemos tenido que ajustarnos a esos cambios, ajustarnos también, y buscar también que Naciones Unidas reflejase esos cambios. Porque este es el otro tema. Si las organizaciones internacionales no se adaptan, no hay posibilidades de responder a esos desafíos. El ejemplo claro es la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, que no pudo adaptarse a los cambios que se produjeron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
y evidentemente quedó absolutamente sin ningún tipo de función que permitiese responder a los problemas de ese periodo, y que por supuesto quedó sin el respeto de la comunidad internacional y finalmente demostró ser inútil para responder a esas problemáticas. Pero también hay un tema que hay que tener en consideración, que es que al igual que evolucionó las Naciones Unidas, evolucionaron las Naciones Unidas, cambiaron a lo largo de todo este periodo, por lo cual, como decía, todos nos tuvimos que adaptar, también cambió la membresía de Naciones Unidas. Cuando se crearon las Naciones Unidas, en octubre del 45, habíamos solo 51 miembros fundadores, es decir, los 51 países que formábamos parte de la organización éramos básicamente países europeos, algunos asiáticos, y sobre todo, y también latinoamericanos, y por supuesto Estados Unidos, Canadá, etc. Ahora, de esos países, llama la atención la ausencia de casi completa de una región entera, que era África, donde solamente había 4 países, hoy son 54, esos 4 países que formaban parte de la organización, en Egipto, Liberia, Sudáfrica y Etiopía. Es decir, solamente 4 países africanos formaban parte de la organización. Y esto obviamente que a medida que fue avanzando el proceso de descolonización, se fue cambiando también la composición de la organización. En nosotros, los países de América Latina, en 1945 éramos el 40% de la membresía de la organización, lo cual implica que teníamos un peso específico diferente en Naciones Unidas. Y muchos de los temas que se veía en ese momento que las Naciones Unidas trataba tenían que ver con nuestras preocupaciones también. Pero hacia fines de la década del 50, principios de los 60, ya el número de miembros de Naciones Unidas llegó a 100. Y posteriormente, con el avance del proceso de descolonización más acelerado a partir de los años 60, los números crecieron exponencialmente, hasta llegar a los 193 que tenemos ahora. Y en estos 193, más los 2 estados observadores, que es Palestina y la Santa Sede, en ese universo, los países de América Latina hoy representamos un 10% de la membresía. Evidentemente, el peso específico que tenemos en la organización ha disminuido de manera inversamente proporcional al aumento de los miembros. Y también en nuestro grupo, en el grupo de países de América Latina y el Caribe, en ese momento ese grupo estaba compuesto por estos 21 países que formamos parte de los miembros fundadores de Naciones Unidas. Sin embargo, en la actualidad, yo les diría que existe, digamos, todo el bloque caribeño que funciona como un bloque, sobre todo el Caribe anglófono, también expresa sus intereses y sus preocupaciones de una manera que a veces es diferente de la que tenemos los países de América Latina, con problemáticas también muchas veces diferentes. Sin embargo, existe una solidaridad y una necesidad de trabajar en conjunto. Y esto nos lleva a una cuestión que es fundamental. Las políticas exteriores, sea en los aspectos bilaterales como multilaterales, nunca funcionan en el vacío. Obviamente, en un organismo internacional como Naciones Unidas, en una organización internacional como Naciones Unidas, existe el conjunto de países, en ese momento 51, ahora 193, que forman parte del contexto que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos una política multilateral. Y también el otro contexto es la historia de ese organismo y la historia de los temas que han tenido lugar y cómo han evolucionado esos temas. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para saber cómo posicionarnos respecto de los temas actuales? También tiene que ver cómo nos hemos posicionado en el pasado y cómo sus temas han evolucionado. Y la segunda, y obviamente que frente a esa multiplicidad de actores y frente también a la burocracia del organismo, que es un factor importante, las burocracias son siempre factores importantes, hay que
tratar de formar alianzas continuas. Esas alianzas son siempre alianzas flexibles, deben ser alianzas flexibles. Hay alianzas que son más permanentes, que funcionan de manera más coordinada y de manera, yo les diría, con una mayor consistencia. Y hay alianzas en algunos temas que son variables. Pero obviamente si uno no construye alianzas es absolutamente imposible lograr nada en el marco de las Naciones Unidas. Y esto no se aplica solamente a los países pequeños o medianos, se aplica a todos los países, incluso a las grandes potencias, incluso a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que deben construir alianzas para lograr sus objetivos, sino obviamente que los pueden lograr en el caso en particular, yo diría, de 2 de las grandes potencias o 3, los pueden lograr de manera individual, porque pueden imponer su decisión o pueden imponerla de manera unilateral. Ha ocurrido y sigue ocurriendo. Sin embargo, el primer impulso es lograr esas alianzas. Si esas alianzas no se logran, bueno, hacemos lo que hacemos. El 2003 y la guerra de Irak es un ejemplo claro, donde básicamente lo que buscó Estados Unidos y el Reino Unido era encontrar aliados dentro del Consejo de Seguridad que le permitiesen una autorización para el uso de la fuerza. Esa autorización para el uso de la fuerza no se logró, no lograron los 9 votos, a pesar de que probablemente Rusia hubiese vetado de todas formas, y China quizás también, y Francia había amenazado con el veto, pero al margen de eso no lograron los 9 votos, que es el número mínimo para aprobar cualquier decisión, y que fuerza el veto, necesariamente, en el caso de que algún país no quiera que esa decisión sea tomada. Sin embargo, en esos esfuerzos de lograr alianzas, en un momento en el que el unilateralismo estadounidense estaba muy fuerte, ese esfuerzo fue continuo a lo largo de 2 años, y sin embargo no fue posible alcanzar los números necesarios. Y para esto también hay alianzas de países pequeños y medianos en tratar de que la imposición de los grandes no sea un diktat, no sea no los lleve puestos, no los lleve por delante. Y básicamente esto, por ejemplo, pasó con nuestros 2 representantes en ese momento en el Consejo de Seguridad. Cuando hablo de representantes, hablo de representantes regionales, que eran Chile y México, que con mucha dignidad durante todos esos años, durante 2 años, se opusieron a la intervención militar en Irak. Finalmente, la historia les dio la razón a quienes se opusieron a ello y, evidentemente, la decisión unilateral de Estados Unidos, del Reino Unido y de otros no logró contar con una aprobación por parte de la comunidad internacional a través de una resolución del Consejo de Seguridad. Pero, a ver, esas alianzas a las que me refería, esas alianzas no necesariamente, como digo, son siempre las mismas, a veces son variables, y a veces son variables en los distintos pilares de la organización. A veces estamos aliados con algunos países en el pilar de paz y seguridad, pero no tenemos la misma visión en derechos humanos o en desarrollo. Entonces, con algunos ejemplos concretos, yo lo que les quiero destacar es que es como que los países siempre tenemos que estar buscando con quién trabajar para conseguir los objetivos que como país tenemos en el marco de las Naciones Unidas. Y en cada uno de esos ejemplos que les voy a dar, evidentemente nuestros aliados son diferentes y, con quienes trabajamos en algunos temas no podemos trabajar en otros, y son quizás nuestros principales adversarios en el otro tema. Y en esto no implica que no podamos seguir teniendo un diálogo constructivo, implica que básicamente tenemos que saber que hay aspectos en los cuales la afinidad, por ejemplo, de un país desarrollado con otro país desarrollado son mayores, de un país en desarrollo con otro país en desarrollo son mayores, que en otros temas donde las agendas pueden llegar a ser con clivajes dentro del norte y dentro del sur,
o del mundo en desarrollo, del mundo desarrollado, o a veces con clivajes que tienen que ver con cuestiones culturales o idiosincráticas que son obviamente, que marcan diferencias importantes. Algunos ejemplos concretos de esto, porque como les decía, en el pilar de paz y seguridad, yo quiero poner como ejemplo muy concreto lo que hemos hecho nosotros a lo largo de estos 75 años con Malvinas. Es un tema que obviamente no se le había prestado demasiada atención en la Carta, me refiero a la cuestión de los territorios autónomos, a los territorios coloniales, porque solo se le había dedicado un capítulo, que es el capítulo 11 de la Carta, en tanto que, por ejemplo, al régimen de administración fiduciaria, al que me refería anteriormente, se le dedicaban 2 capítulos y con cláusulas muy prescriptivas y taxativas respecto de cuáles eran las obligaciones de los países que se encontraban con responsabilidad de la administración de los territorios, bajo el régimen de administración fiduciaria. Sin embargo, para los territorios no autónomos, esa prescriptividad que la Carta estaba en clara, estaba muy detallada, no se encuentra prácticamente obligaciones para los países. Sin embargo, a partir de 1945 comienza a desarrollarse toda una doctrina, y acá tiene que ver con lo que decía anteriormente, de que los órganos de Naciones Unidas toman algunos de los temas, los hacen suyo y desarrollan un trabajo que puede llegar a ser realmente importantísimo para la comunidad internacional. El proceso de descolonización tuvo lugar porque obviamente la Asamblea General, y obviamente los países de América Latina en esto tuvimos un rol importante porque éramos, como les decía, un 40% de la organización. La Asamblea General asumió e impuso a las potencias coloniales una serie de obligaciones que en la Carta no estaban establecidas. Pero también eso nos obligó a quienes tenemos cuestiones vinculadas con la descolonización, y la Argentina la tiene por la cuestión Malvinas, nos obligó también a adaptarnos y a cambiar el discurso y a tratar de que un tema que aparentemente no estaba encuadrado en la Declaración sobre los Territorios No Autónomos del capítulo 11 de la Carta, se encuadrase de una manera que nos permitiese lograr nuestros objetivos. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue un proceso largo de 15 años entre la creación de la organización y la adopción de la resolución 1514 en 1960, que se cumplen 60 años de esta resolución, que es la resolución señera de la descolonización y es la que establece los principios fundamentales que deben regir el proceso de descolonización y que se complementa con otra misma adoptada ese año, que es la 1541. Pero durante todos esos años nosotros, por ejemplo, la Argentina simplemente decía: no reconocemos la ocupación británica, existe una disputa de soberanía, consiguientemente el discurso quedaba allí, pero porque obviamente no había un órgano específico que se creó en 1961, que es el Comité Especial de Descolonización, que se encargara de estas cuestiones, y tampoco existía una doctrina clara de Naciones Unidas respecto de qué había que hacer con esos territorios. Cuando se fue desarrollando el derecho de libre determinación a lo largo de todo este periodo, con muchísimas resoluciones de la Asamblea General al respecto, durante todo ese tiempo, obviamente la Argentina tuvo también que reflexionar cómo encuadramos la cuestión Malvinas en un proceso de descolonización que en su mayoría debe conducir a la libre determinación de los territorios. Y es por eso que obviamente existe el párrafo 6 de la resolución 1514 que habla de la integridad territorial de los estados. Y también a partir de ese párrafo 6 hay todo un desarrollo doctrinario de las Naciones Unidas que básicamente dispone que el proceso de descolonización no tiene que poner en riesgo la unidad territorial de los estados. Ergo, la Argentina a partir de allí coloca
o desarrolla una serie de argumentaciones que llevan a la adopción en 1965 de la resolución 2065, Romano 20, que es la resolución primera de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece cómo se va a definir el proceso de descolonización de ese territorio, que no es a través de la libre determinación, sino a través de la resolución de la disputa de soberanía a través de negociaciones bilaterales con el Reino Unido. Ahora, esto no fue natural. Esto lo tuvimos que construir a lo largo de años. Esto no se dio de manera espontánea. El Reino Unido obviamente se opuso y no quiso que se le encuadrase de esta manera. Pero obviamente la decisión de incluir a las Islas Malvinas, Georgia del Sur y San del Sur, los espacios marítimos circundantes, en la lista de territorios no autónomos, fue una decisión unilateral del Reino Unido en 1946. Ellos generaron esta situación, nosotros tuvimos que reaccionar, y bueno, en 1965 finalmente, porque hubo un desarrollo del derecho de la descolonización, se llegó a esta decisión que obviamente después fue reiterada en 9 otras resoluciones de la Asamblea General y en más de casi 40 del Comité Especial de Descolonización. ¿Quiénes fueron nuestros aliados en esto? Y bueno, fueron los países africanos, esencialmente, los países latinoamericanos, en primer lugar, por supuesto. Los países latinoamericanos son nuestros... es a quienes miramos primero, pero no necesariamente, perdón, no necesariamente esos países latinoamericanos hemos tenido las mismas posiciones sobre los mismos temas a lo largo del tiempo. Hay obviamente, como les decía, cambios en las políticas exteriores de los países, eso lo vamos a ver cuando hablemos de las otras cuestiones, y en esos cambios, obviamente, muchas veces trabajamos muy bien con algunos países y en otros momentos trabajamos con menor intensidad porque las posiciones no coinciden. Nos pasa con Brasil, por ejemplo, nos ha pasado con otros países. Y obviamente, teniendo en cuenta a veces, que muchas veces a lo largo de toda esta historia nuestros países han tenido gobiernos de facto, también ha ocurrido que en algunos países con regímenes democráticos la cooperación, la colaboración con estos gobiernos de facto no era tan natural y se producían algunas rispideces. Y por supuesto las competencias estratégicas y la situación regional en los distintos momentos también nos llevaron a tener diferencias. Es decir, las alianzas en este caso sobre todo fueron del mundo en desarrollo, y sobre todo de países africanos, de países asiáticos y de países latinoamericanos, que nos permitieron consagrar una doctrina que hasta el momento es la que está vigente a nivel internacional, que es la que establece la necesidad de negociar para resolver esa disputa de soberanía. Si nosotros no nos hubiéramos adaptado a todo este cambio que implicó el desarrollo del derecho de la descolonización y en particular el desarrollo normativo vinculado con la libre determinación, probablemente hubiésemos quedado en una posición mucho más débil porque obviamente la multilateralización de una disputa implica que es un dato que el Reino Unido no podía ignorar y de hecho posteriormente a la adopción de la resolución 2065 es cuando el Reino Unido a principios de 1966 acepta a negociar con Argentina y durante muchísimos años, hasta 1982, hubieron negociaciones concretas y muy específicas explorando fórmulas de solución para la cuestión Malvinas de conformidad con el mandato de las Naciones Unidas. Esto muestra, por ejemplo, lo que yo creo que fue un éxito de nuestro país en su política exterior, que es básicamente tratar de encuadrar la cuestión Malvinas en un proceso de descolonización que aparentemente no se aplicaba necesariamente a ese territorio, pero que sí se aplicaba porque era un territorio inscripto en la lista de Naciones Unidas, y lograr a partir de allí que nuestros objetivos, que eran lograr la solución de la disputa de soberanía, se viesen consagrados en un pronunciamiento de la organización. En el pilar de
otro ejemplo concreto de cómo estas alianzas muchas veces son flexibles. Ustedes saben, y se los dije anteriormente, en derechos humanos la Carta es bastante parca, por así decirlo. Obviamente no establece demasiadas obligaciones, habla de derechos humanos como uno de los pilares fundamentales de la organización, pero no habla, y no en esos términos, sino simplemente resalta la importancia de los derechos humanos. Pero fue a partir de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y el desarrollo normativo posterior que fue en el marco de Naciones Unidas, la Convención de Genocidio de 48, la Convención contra la Tortura, los dos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, posteriormente el desarrollo a partir de las distintas convenciones temáticas, la convención vinculada con los derechos del niño, contra la discriminación contra las mujeres, la convención para las personas con discapacidad. En todos estos temas, y por supuesto las otras, las vinculadas, por ejemplo, hablamos de tortura, hablamos de desapariciones forzadas, cada una, los derechos de las personas, de los trabajadores migrantes y sus familias. En cada una de estas convenciones, por ejemplo, la Argentina ha sido partícipe de todas esas negociaciones, hemos tenido un rol muy activo en cada una de ellas, pero insisto, las alianzas también son variables. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tema que nos interesa mucho a los países en desarrollo, a los países nórdicos, pero a algunos otros países no le asignan tanta importancia como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos muy bien con los países nórdicos, pero no trabajamos muy bien con Estados Unidos. Civiles y políticos podemos trabajar muy bien con Estados Unidos y bueno, por supuesto también con los países nórdicos. En desapariciones forzadas trabajamos pero muy cerca con Francia para tratar de lograr un mayor número de ratificaciones de la Convención, pero en trabajadores migrantes, en la Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes, existe una división norte-sur muy clara y evidentemente en este tema no trabajamos exactamente de la misma manera con Francia, que es un ejemplo muy concreto de dos países que han trabajado muy bien en una agenda y en la otra agenda no tenemos las mismas convergencias. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con una agenda que la Argentina ha trabajado muchísimo y que le interesa particularmente, que es básicamente la de los derechos de las personas adultas mayores. En esto nosotros durante años hemos presidido, me tocó presidir 5 años ese grupo de trabajo, que es básicamente, cuyo objetivo es tratar de negociar, al menos desde el punto de vista argentino, tratar de poner en funcionamiento un mecanismo que permita negociar una convención para los derechos de las personas adultas mayores, que es el último grupo, porque obviamente teníamos niños, mujeres, teníamos discapacidad, pero el tema es que las personas adultas mayores son quienes sufren muchas veces mayor discriminación, violencia y que necesitan que sus derechos sean resguardados porque existen obviamente diferentes estándares en diferentes países, por lo menos para establecer criterios mínimos que resguarden los derechos de estas personas. Sin embargo, en este tema, que hemos trabajado ya por 10 años casi, en este tema existe también una clara, por así decirlo, división, en la cual hay algunos países, sobre todo países en desarrollo que queremos, de América Latina, que estamos muy comprometidos con esta agenda, pero hay países africanos que no les interesa en absoluto. Los países desarrollados, en particular Japón o Estados Unidos, tampoco les interesa. Entonces también la división y las alianzas flexibles a las que me refería, también, por ejemplo, en este tema se aplican. No trabajamos necesariamente muy bien con Francia en este tema. Podemos trabajar mejor de repente con Indonesia. Y esto es lo que nos
permite adaptarnos y tratar de encontrar los aliados en cada una de estas cuestiones. En desarme pasa lo mismo. En desarme, obviamente, que Naciones Unidas es otro de las áreas en las cuales ha trabajado muchísimo, ha logrado algunos resultados concretos. Por ejemplo, cuando se negoció el Tratado para el Comercio de Armas, en ese marco, obviamente también había diferencias importantes. Y también ocurrieron diferencias importantes cuando se negoció el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares. En este caso, por ejemplo, los países, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los 5 poseedores oficiales de armas nucleares, por así decirlo. Después, por supuesto, está India, está Pakistán, está Israel, está Corea del Norte, que tienen armas nucleares, todos lo sabemos, pero que no están reconocidos como poseedores de armas nucleares por el TNP, por el régimen multilateral que regula esta cuestión. Sin embargo, esos países, a pesar de todas sus diferencias en los otros temas, se unieron para lograr o para tratar de que ese instrumento no prosperase. Y lo mismo en el Tratado de Comercio de Armas. Estados Unidos fue uno de los principales opositores a este tratado, no es parte del tratado, obviamente, y trató de regular, de condicionar muchas veces las negociaciones, porque obviamente sus intereses tienen que ver con un país que es el principal productor de armas en el mundo. Entonces, obviamente, cualquier regulación de esto implica que para una gran potencia puede generar ciertas limitaciones a sus intereses nacionales. Y en este caso, los intereses de Estados Unidos eran diferentes, por ejemplo, los intereses de México, o de Jamaica, o de Argentina, que claramente nos interesaba tener un tratado que regulase el comercio de armas y que no... y esta proliferación, digamos, sobre todo en África, en Asia, en América Latina, de armas de toda naturaleza, por lo menos tuviese algún tipo de coto. Lamentablemente, por supuesto, ninguno de estos instrumentos son perfectos, pero, y acá también hay otra reflexión. Uno sabe que quizás lo bueno no sea necesariamente lo más ambicioso, porque el otro punto cuando uno trabaja estas agendas, y en esto hay que tener en cuenta, quizás con una visión de mayor realismo, estas agendas uno puede tener la posibilidad de trabajarlas creando las alianzas y bajando los estándares, o manteniendo los mismos estándares y logrando pocas adhesiones. ¿A qué me refiero? Todo, por ejemplo, en derechos humanos, lo que decíamos anteriormente, y me voy a referir particularmente a la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias. Esta convención fue negociada en el marco de las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido de que fue adoptada, esta convención no ha logrado grandes adhesiones, ratificaciones por parte de los estados, por un poco toda esta cuestión de que quienes tenemos interés, por así decirlo, o supuestamente tenemos interés en que los trabajadores migrantes y sus familias tengan derechos consagrados por un régimen multilateral que sea obligatorio para los países que lo ratifican, somos los países que supuestamente generamos esos trabajadores migrantes, es decir, los países de origen de los trabajadores migrantes. Los países de destino de los trabajadores migrantes no quieren que se les sumen obligaciones. Entonces, esa convención, por ejemplo, uno de los problemas que tiene es que no logra la adhesión, no logra que los países de destino puedan sumarse a la misma. Y al no sumarse, evidentemente, falta una pata importante. Y esa pata importante es que, evidentemente, no se logra activar un mecanismo que permita monitorear cuál es la situación de los trabajadores migrantes, porque hay un comité que la Convención estableció que se encarga de esto, pero el comité tiene básicamente
competencia sobre los países que hemos ratificado la Convención, no sobre los que no lo han ratificado. Por supuesto, el Comité de Derechos del Niño, o el Comité de Discriminación Racial, o el Comité de Desapariciones Forzadas, cualquiera de esos comités, o el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Comité de Derechos Humanos, todos esos tienen competencias, pero competencias vinculadas con quienes hemos ratificado las convenciones. Algunas veces puede ser que haya algunas reflexiones sobre otros, o sobre otras situaciones particulares, pero en general no son aceptadas por los países respecto de los cuales estas objeciones o estas observaciones son planteadas. Y es por eso que a veces, si se suba demasiado la vara, es decir, si hay un gran nivel de ambición en estos documentos, puede ser que se fracase. Pero el fracaso también, en cierta forma, es parcial. Otro ejemplo concreto que fue una negociación que tuvimos, que la Argentina llevó adelante, y que tiene que ver, por ejemplo, con la reestructuración de deudas soberanas, que obviamente a partir del default de 2001 cobró una gran importancia, en particular a partir de la situación de los holdouts y los procesos judiciales, en particular el juzgado del ex juez Griesa en Estados Unidos, que generó una situación absolutamente insostenible respecto de la deuda, en el caso de la Argentina. Pero en estos temas, y acá tiene que ver con lo que decíamos del outsourcing de Naciones Unidas, de temas que originariamente podrían haber sido competencia de ella, en estos temas las Naciones Unidas siempre fueron relegadas porque se consideraba que era el Fondo Monetario Internacional quien tenía que debatir estas cuestiones. Pero todos sabemos que la estructura de gobernanza del Fondo Monetario Internacional, al igual que del Banco Mundial, es una estructura de gobernanza diferente de la de Naciones Unidas. Quizás más parecida a la del Consejo de Seguridad, en el sentido de que hay votos ponderados que tienen que ver con las acciones en ambos organismos, y que tienen que ver con el dinero que se coloca allí. Obviamente, Estados Unidos tiene un 30% de control de votos, y prácticamente nada que se haga en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial o en algunos otros órganos financieros internacionales como el BID puede hacerse frente a una oposición directa de los Estados Unidos. Una cosa es que se abstenga y otra cosa es que se oponga. Si se oponga, un 30% de los votos es realmente una barrera difícil de superar. Por lo cual, desde el 2001 se venía insistiendo en el marco de Naciones Unidas, incluso antes, acerca de la necesidad de fijar ciertas normas para la reestructuración de deudas soberanas, porque obviamente esas normas no existían cláusulas de acción colectiva que tuviesen en cuenta los derechos de las mayorías. Básicamente los países, sobre todo países más vulnerables, no es el caso de la Argentina, pero países africanos, países caribeños, se encontraban con la situación de que un fondo los llevaba a la bancarrota y generaba situaciones absolutamente imposibles que incluso fomentaban la corrupción. Llegó a la Argentina a proponer esta discusión en Naciones Unidas. Al principio se había pensado en una convención, obviamente que era difícil de lograr, porque esto tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, queremos una convención en la que haya 5 ratificaciones o queremos una convención que haya 150 ratificaciones. Si queremos una convención que haya 150 ratificaciones, evidentemente es un proceso muy largo y evidentemente el objetivo que íbamos a lograr no iba a ser un texto que iba a satisfacer los intereses argentinos. Entonces, finalmente decidimos, bueno, trabajar en un grupo de trabajo en el marco de Naciones Unidas para lograr algún tipo de guía que sirviese para orientar los procesos de reestructuración de deuda soberana. Y es así que llegamos a estos principios para la reestructuración de deuda soberana. Sin embargo, y acá tiene que ver con las alianzas flexibles a las que me refería al principio, en ese grupo trabajamos básicamente los países del G77 y China, que somos los países en desarrollo. Somos ustedes saben que ese grupo, el grupo del G77 y China,
del grupo de los 77, China es el principal grupo de las Naciones Unidas, reconocido sobre todo para trabajar temas vinculados con desarrollo, ahora también con temas medioambientales. No se trabajan temas políticos de naturaleza política y no hay acuerdos básicamente respecto de esos temas, excepto algunas cuestiones muy puntuales que tengan un impacto, digamos, en el desarrollo económico de los países. Pero es un grupo de 130 países, o 131 países. En ese grupo, evidentemente, es el principal grupo negociador de las Naciones Unidas, pero también es muy heterogéneo. Entonces, en esa heterogeneidad que tiene el G77 China, también hay que buscar las alianzas para conseguir lograr los objetivos. Sin embargo, en estas negociaciones, a diferencia de otras negociaciones en las que trabajamos fantásticamente bien con los países europeos decidieron no participar, Japón decidió no participar, Estados Unidos decidió no participar, Canadá, Australia y Nueva Zelanda decidieron no participar. Consiguientemente era un foro básicamente de países en desarrollo que logramos acordar estos principios, es cierto, pero que, por así decirlo, el efecto concreto de unos principios que eran meras recomendaciones era mucho más limitado a lo que se pensaba originariamente. Y acá es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, en temas de derechos humanos podemos trabajar muy bien con Estados Unidos. Trabajamos muy bien en la agenda de diversidad sexual y orientación de género, por ejemplo. Es un tema que con Estados Unidos trabajamos pero muy bien. Trabajamos muy bien con temas vinculados con LGBTI. Y ambos formamos parte de un grupo de trabajo que trabaja que tenemos acuerdos profundos sobre este tema y lo lideramos. Por supuesto, con Arabia Saudita no podemos trabajar ninguno de estos dos temas, al igual que con los países africanos. Sin embargo, como les digo, en este tema de la reestructuración de deuda soberana, trabajamos muy bien con los países africanos, pero no trabajamos pésimamente mal con Estados Unidos, que fue quien se opuso desde el principio a todo este proceso y quien trató de que no tuviese ningún tipo de recomendación. Sin embargo, en algunos temas de derechos humanos, nuestro aliado es Estados Unidos, porque trabajamos muy bien con ellos, o incluso el Reino Unido, con quien trabajamos muy bien estas agendas, a la vez que mantenemos diferencias fundamentales, por ejemplo, sobre la cuestión Malvinas, en el caso del Reino Unido, o sobre cuestiones vinculadas con el desarrollo en el caso de Estados Unidos, o en el caso de la administración Trump, como por ejemplo temas de cambio climático, que evidentemente ha habido un cambio importante entre la administración Obama y la administración de Trump en estos temas de cambio climático, y en estos temas, como les digo, obviamente la posición argentina ha sido muy clara en favor, por ejemplo, del Acuerdo de París, mientras que Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París. Y, sin embargo, trabajamos muy bien con ellos cuando Estados Unidos trabajó o se negoció, digamos, el Acuerdo de París en el marco de la Convención para el Cambio Climático, que la UNFCCC. Y la otra cuestión, por ejemplo, que no trabajamos muy bien con Estados Unidos, como les decía anteriormente, era el Tratado de Comercio de Armas. Pero sí podemos trabajar otras agendas. Pero de repente países como Arabia Saudita tampoco le interesaba el Tratado de Comercio de Armas. En esto hay que realmente saber que no es que hay una alianza permanente, excepto en algunas situaciones particulares. Por ejemplo, Europa funcionaba, o en algunos temas ahora se ven estas divergencias, pero la Unión Europea funciona como un bloque que coordina posiciones en muchísimas de estas cuestiones. Ahora, con la situación de algunos países en particular, me refiero por ejemplo a Hungría o a Polonia, que tienen en algún momento Eslovaquia, que tienen posiciones divergentes, por ejemplo en temas de derechos humanos, con el resto de los países europeos, o en temas de gobernanza, etc., ahí se ven algunas diferencias. Por ejemplo, en el tema de reestructuración de deudas soberanas, trabajamos muy bien con Chipre, con Grecia, con
con algunos países, pero, pero por ejemplo, no trabajamos pésimo con Alemania, porque Alemania no quería que hubiese ningún tipo de régimen multilateral que constriñese a los países que son los acreedores. Es decir, hay realmente, en cualquier agenda multilateral, al igual que en las agendas bilaterales, ya lo dije, pero en cualquier agenda multilateral las alianzas tienen que ser flexibles. Y creo que el trabajo nuestro, de cualquier persona que participe, de cualquiera de los que participamos en esto, es identificar a los aliados naturales. Y en esos aliados naturales, insisto, no tenemos que tener una posición dogmática. Bueno, hay límites, obviamente, no nos podemos aliar con Irán en ningún tema, porque la Argentina tiene un problema con Irán fundamental. Sin embargo, Irán, por ejemplo, es miembro del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. E Irán ha apoyado las resoluciones sobre descolonización de las Islas Malvinas, pero esto no implica que nosotros los apoyemos en nuestras agendas. Y esto también tiene que ver con las alianzas que a veces todo tiene un límite. Corea del Norte ha apoyado, por ejemplo, las resoluciones, porque es miembro del G77 China, ha apoyado las resoluciones sobre reestructuración de deuda soberana. Sin embargo, no significa que nosotros seamos aliados de Corea del Norte, porque nos separan montones de agendas y de cuestiones, y además, por supuesto, está el problema fundamental de, por un lado, la proliferación nuclear de Corea del Norte, y en segundo lugar, la situación de derechos humanos. Y además lo que ocurre en Argentina, porque todos sabemos que es uno de los pocos países con los que no tenemos relaciones diplomáticas, Corea del Norte. Entonces, a partir de esta constatación de que necesitamos las alianzas flexibles, obviamente países como la Argentina tienen que buscar, tienen que identificar cuáles son nuestros mejores socios en las distintas agendas de la organización. E insisto, en los tres pilares nuestros socios muchas veces difieren. Y quien es socio en un pilar no es socio en el otro. Y básicamente esto no implica que no podamos trabajar junto con el resto, pero sí implica que tenemos que discernir y saber cuáles de esas agendas son las que más nos interesan y cuáles son las que podemos resignar trabajar con el otro. En algunas agendas, obviamente, yo les decía anteriormente, la de reestructuración de deuda soberana, por ejemplo, o para nosotros una agenda fundamental que es la de descolonización, que tiene que ver con, obviamente, la necesidad de resolver la disputa de soberanía de manera conforme a las resoluciones de la Asamblea General. Esas son, en el caso de, son agendas absolutamente insoslayables para la Argentina. Y acá, evidentemente, no se puede ceder nada respecto de los intereses nacionales. Y obviamente se buscan los aliados porque, por ejemplo, como todos sabemos, anualmente el Comité Especial de Descolonización adopta resoluciones sobre la cuestión Malvinas. Esas resoluciones dicen lo que la Asamblea General ha venido reiterando desde 1965. Sin embargo, si uno ve la composición del Comité Especial de Descolonización, hay países como Irán, que es miembro del Comité de Descolonización, países como Siria, que es miembro del Comité de Descolonización. Tenemos diferencias fundamentales con estos países en muchas agendas. Sin embargo, en esta agenda ellos apoyan las resoluciones, lo cual, insisto, no significa que nosotros los apoyemos a ellos en algunas de las otras agendas. Nuestra posición en materia de no proliferación es muy clara y no aceptamos y hemos apoyado las resoluciones del Consejo de Seguridad respecto del programa nuclear iraní, por ejemplo. En este caso, evidentemente no hay una identidad. Tampoco también en relación con la situación de derechos humanos en Siria. La Argentina ha condenado las violaciones de derechos humanos de manera sistemática, al igual que las violaciones de derechos humanos en Irán. Esto no significa que no se pueda trabajar en reestructuración de deudas soberanas con ellos, por ejemplo, o en algunas otras agendas.
un tema que no estaba presente, porque también esta es la cuestión de por una organización que tiene 75 años de existencia, que ha demostrado tener fallas fundamentales, que ha tenido fracasos que son dolorosos, sobre todo fracasos en términos de pérdida de vidas humanas. Y acá creo que es más responsabilidad de la Secretaría y del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, Srebrenica, que se cumplió otro aniversario este año, el genocidio de Ruanda en 1994, Somalia en 1992. Y ha tenido fracasos también por omisión, como es el caso de Siria, que lamentablemente, después de muchos años de conflicto interno sirio, con participación de todos los actores regionales y extrarregionales que uno se pueda imaginar, que terminó con esta situación humanitaria catastrófica, bueno, el Consejo de Seguridad no hizo nada respecto a esto. Lo que quiero decir es que, al margen de esos fracasos, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces que Naciones Unidas también ha podido lograr resultados importantes. Y esos resultados tienen que ver con agendas en las cuales hemos podido trabajar un grupo importante de países para lograr encontrar respuestas concretas. La Agenda 2030 es un ejemplo de ello, donde realmente lo que hace esa agenda es encontrar, en algunos casos, mínimos comunes denominadores. Obviamente no hubiera sido posible negociar esa agenda con la administración estadounidense que está por terminar su mandato, porque evidentemente esos mínimos comunes denominadores hubieran sido demasiado bajos. Obviamente en temas medioambientales, sin ninguna duda, pero también en temas sociales, en temas económicos. Entonces, por suerte fue el presidente Obama quien bajo su presidencia se negoció esta agenda, y bueno, hemos podido lograr esta agenda. Sin embargo, insisto, en cada una de las dimensiones de la agenda también tuvimos que encontrar estructuras o arquitecturas flexibles de alianzas con diversos países para lograr nuestros objetivos. A veces eran países desarrollados, derechos humanos es un ejemplo claro. A veces eran países en desarrollo, la agenda sobre todo social, la agenda de desarrollo económico, de industrialización, etc. A veces eran una conjunción de ambos, la agenda medioambiental, pero eso es básicamente nuestra función, insisto, identificar alianzas y construirlas y lograr los objetivos que tenemos en nuestra política exterior a partir de esas alianzas multilaterales. Ahora, un país como la Argentina, o un país, digamos un país menos adelantado, unas SIDS, que son las Small Islands Development States, que son los pequeños países insulares. Nuestras políticas exteriores son diferentes, tienen alcances diferentes, tienen ambiciones diferentes y tienen problemáticas diferentes. Un país como la Argentina tiene una agenda mucho más extendida en el marco de Naciones Unidas de la que pueda tener Micronesia, o Islas Marshall, o Palau, o Vanuatu, o Barbados. Pero, a la vez, nuestra agenda también puede ser menor de la que puede tener el Reino Unido, o Francia, o Estados Unidos, en el sentido de que hay una serie de temas de paz y seguridad, por ejemplo, que a nosotros nos interesan por solidaridad o por un interés, pero la situación en la República Centroafricana no es un interés prioritario de la Argentina. Sin embargo, sí lo es de Francia, o lo puede ser de China, que extiende su influencia sobre distintas regiones en África. Es decir, hay distintas agendas que tienen que ver con
con la ambición global de los distintos países. Y dentro de la ambición global de distintos países, creo que la inteligencia de las distintas diplomacias es encontrar los nichos y encontrar los espacios que permitan que los objetivos nacionales sean alcanzados y no, obviamente, abrumarse por agendas que sean ajenas a los intereses de ese país. ¿Qué quiero decir con esto? Que las pequeñas delegaciones, los pequeños países que tienen diplomacias muy restringidas, con pocos funcionarios, que de repente tienen 5 embajadas en el mundo, una de las cuales normalmente es Naciones Unidas, no tienen capacidad de participar en las sesiones de las 6 comisiones de la Asamblea General. No tienen capacidad de participar en el ECOSOC, no tienen capacidad de participar en el Consejo de Derechos Humanos, no tienen capacidad de participar en las comisiones funcionales del ECOSOC, no tienen capacidad de participar en el Consejo de Seguridad. Entonces tienen que elegir en qué participar. Y acá, en esto, no importa el tamaño de un país. Uno ve, por ejemplo, el protagonismo que han tenido la alianza de los pequeños estados insulares en la negociación sobre cambio climático. Ha sido fundamental y ellos han trabajado, tanto los países caribeños con los países del Pacífico, han trabajado en esta alianza de una manera muy articulada, de manera tal que si bien sus objetivos fundamentales a veces no fueron reflejados porque hubo grupos de países que se opusieron a ello, sin embargo su voz es escuchada y es respetada. ¿Qué hicieron ellos? Es básicamente, hicieron un pooling de sus recursos y trataron de ser eficaces en esta negociación. Y lo lograron. Y fue realmente muy importante. Por lo cual no importa el tamaño de un país, el tamaño de su diplomacia, su Producto Bruto Interno o su influencia en las cuestiones globales. Lo que importa es cómo estos países construyen esas alianzas. África es otro ejemplo. África trabaja muy, pero muy bien de manera mancomunada. Existe una coordinación de las posiciones africanas que es mucho mejor de la que tenemos los países latinoamericanos, claramente. CARICOM trabaja, la comunidad de estados del Caribe, trabaja muy, pero muy bien en sus agendas de interés inmediato. ¿Pero por qué? Porque quizás para la Argentina, aunque es equivocado lo que voy a decir y obviamente no lo comparto, pero quizás alguien puede decir, bueno, el cambio climático no es una amenaza existencial. Yo creo que sí lo es. Para cualquier país el cambio climático es una amenaza existencial. Pero para Tuvalu, o para Vanuatu, o para Islas Marshall, o para Kiribati, es una amenaza existencial en el sentido de que si el nivel del mar sube, su territorio va a quedar bajo agua. Consiguientemente, poblaciones que han vivido miles de años en esos lugares van a tener que emigrar. Para ellos sí es una amenaza existencial. Y es por eso que ponen la pasión que ponen en estos temas. O que pusieron, por ejemplo, para poner fin a los ensayos nucleares de Francia en el Pacífico Sur, que también es una alianza de esos países diciendo no queremos más. Está bien, tuvieron Australia y Nueva Zelanda participando en lo mismo, pero no importa. Lo importante es que esos países hicieron su voz, hicieron que su voz sea escuchada. Hay otros que obviamente la Argentina tiene la capacidad de participar en las distintas agendas, pero también ponemos énfasis diferentes en esas agendas. Hay agendas que nos interesan más y agendas que nos interesan menos. Agendas que nos interesaban más antes que nos interesan menos ahora. Pero esto tiene que ver con la evolución de la política exterior argentina y tiene que ver también con los cambios que se han producido. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con los cambios de gobierno. ¿Qué pasa con los cambios de gobierno? ¿Cómo estos cambios de gobierno se reflejan en las distintas posiciones? Hay ciertos elementos de la política exterior argentina que han sido permanentes. Desde el principio, por ejemplo, nosotros nos opusimos, al uso del veto. Esa posición argentina es absolutamente transversal
a nuestras posiciones sobre el Consejo de Seguridad desde 1945 o desde la negociación de la Carta hasta ahora, desde la Conferencia de San Francisco. Pero, por ejemplo, hablamos del tema de deudas soberanas. El anterior gobierno de Cristina Kirchner tenía un interés muy grande porque la Argentina estaba en default. El gobierno del presidente Macri no le interesó demasiado el tema y quedó un poco huérfano. Probablemente ahora se retome el interés. Esto es, hay matices en los gobiernos que cambian el énfasis en determinadas agendas. Malvinas es una preocupación permanente argentina, pero puede haber otros temas que reciban mayor o menor énfasis. Ahora, hay países que tienen cambios más radicales en sus políticas exteriores. Brasil es un ejemplo ahora. El actual gobierno de Brasil ha cambiado y ha redefinido muchas de las posiciones brasileñas en foros multilaterales. El caso de Estados Unidos con el presidente Trump también ha sido un ejemplo de eso. En otros países desarrollados y en desarrollo, esos cambios no son tan radicales. Y en general hay un gran elemento de continuidad y puede haber algunos matices de cambio. Ahora, y es por eso que uno también tiene que ser consciente de que, por ejemplo, nuestro principal referente mutuo tradicionalmente era Brasil en temas multilaterales. A pesar de que tenemos nuestras diferencias y esas diferencias están bien claras. Reforma del Consejo de Seguridad es un ejemplo absolutamente claro de ello, donde nosotros no queremos nuevos miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Brasil aspira a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. Sin embargo, por ejemplo, en otras agendas como cambio climático trabajamos mano a mano con Brasil. Ahora no podemos trabajar mano a mano porque la posición brasileña es absolutamente diferente y es muy crítica del Acuerdo de París. Sin embargo, hay otras agendas que podemos trabajar con Brasil de manera más fluida. Esto implica que, insisto, las alianzas nunca son permanentes. O las alianzas a veces son temáticas, a veces son más profundas, son absolutamente transversales a todos los temas y a veces tienen que limitarse a una determinada cantidad de temas o a pocos temas. Y en esto, obviamente, todos tenemos que adaptarnos porque los países eligen los gobiernos que eligen y las posiciones de los países, insisto, cambian con los distintos gobiernos que hay. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, la Argentina participó, es uno de los países de América Latina, después de Brasil, que más ha participado en el Consejo de Seguridad. Hemos estado 9 periodos de 2 años cada uno en el Consejo. Yo les decía, en el periodo de Guerra Fría fue muy difícil el funcionamiento del Consejo, porque en los temas medulares de paz y seguridad existían 2 bloques con intereses absolutamente contrapuestos, lo cual imposibilitaba, por la amenaza del veto o por el veto explícito, imposibilitaba que el Consejo adoptase decisiones. Con la caída del muro de Berlín en el 89 y el acercamiento, bueno, la perestroika, etcétera, etcétera, se logra que el Consejo fuese mucho más efectivo en el sentido de comenzar a tomar decisiones sobre una serie de cuestiones que el Consejo anteriormente no había podido acordar. Y esto tiene que ver con una nueva naturaleza de los conflictos, que si bien estaba presente antes, se hace más patente a partir de principios de la década del 90, que es, bueno, la disolución de la ex Yugoslavia, la situación de conflictos en distintos lugares, en distintos países africanos, que ya no se trata de conflictos interestatales, sino de conflictos intraestatales. De situaciones en las cuales el Consejo de Seguridad tradicionalmente no había participado, excepto quizás en la operación en el Congo en los 60. Pero en esto, una delegación como Argentina tiene mucho que aportar y hemos podido aportar mucho, no solo por nuestra participación como
en las operaciones de mantenimiento de la paz. Sin embargo, tenemos más para aportar en Haití probablemente, cuando Haití estaba en la agenda del Consejo de Seguridad, o en las cuestiones vinculadas con Centroamérica, cuando Centroamérica estaba, Guatemala, El Salvador, Honduras estaban en la agenda del Consejo de Seguridad, más que, por ejemplo, en cuestiones vinculadas con Sudán del Sur, donde nuestros intereses estratégicos no están presentes y donde realmente no tenemos demasiado para decir. Sin embargo, tenemos que decirlo porque la agenda del Consejo de Seguridad hay que expresarse sobre todo, y hay ciertas líneas que uno puede decir, bueno, no se deben cruzar. Nuestra participación en el Consejo de Seguridad ha sido muy consecuente y muy coherente en la defensa restricta de los derechos humanos en todas las circunstancias, y en derecho, en respeto al derecho internacional humanitario, no sé, una serie de cuestiones que se aplican a Sudán, se aplican a Siria y se aplican a cualquier otra situación, incluso a la situación en los territorios palestinos ocupados, o la situación en los Balcanes. Pero el trabajo en el Consejo de Seguridad es diferente del trabajo en la Asamblea General, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 28 de la Carta, hay 5 países que tienen un standing, un derecho diferente que el resto de los países tenemos. Que esto tiene que ver con el derecho de veto. Que la Argentina se opone, sí, claro que se opone, pero que es una realidad del funcionamiento de la organización. Y uno podría decir que fue el compromiso que permitió que Naciones Unidas durante todo este tiempo tuviese, sobre todo a la Unión Soviética y a Estados Unidos en un principio, ahora a Rusia, a Estados Unidos y a China, que todos estuviesen participando del mismo, porque obviamente sin ese derecho de veto probablemente hubiese sido tan ineficaz como la Sociedad de Naciones. Esto no significa que estemos de acuerdo, sino simplemente que es un dato de la realidad y que no va a haber posibilidades de eliminarlo, porque esto implica una reforma de la Carta, y ustedes saben que cualquier reforma de la Carta no solo requiere los 2/3 de los votos, o la mayoría, sí, los 2/3 de los votos en la Asamblea General, sino también la ratificación de los parlamentos nacionales, incluidos los parlamentos de los 5 miembros permanentes. Ninguno de los 5 miembros permanentes va a aceptar nunca que el derecho de veto sea eliminado. A pesar de que probablemente Francia y Reino Unido son los que actualmente utilizan menos el derecho de veto, pero incluso esos 2 países, lo único que hablan ahora, Francia habla de un código de conducta, es decir, regular el derecho de veto y decir, bueno, en caso de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de limpieza étnica, no se puede utilizar el derecho de veto, un poco la situación de Siria, ¿no? Sin embargo, es un código de conducta que es voluntario, y ahí está, no es que ha modificado el uso del derecho de veto por parte de Rusia, de China o de Estados Unidos en este último tiempo. Esta es una realidad, y es por eso que trabajar en el Consejo de Seguridad a veces es muy frustrante. Es muy frustrante porque muchas veces uno ve una situación que es absolutamente insostenible, como fue la situación de Siria, absolutamente insostenible, y sin embargo el Consejo de Seguridad se encuentra paralizado por el veto o la amenaza del veto de uno o de más miembros permanentes. El caso de Siria también hay que verlo a la luz de la situación en Libia, porque no es que Rusia o China digan usamos el veto porque queremos usar el veto de manera unilateral. Por supuesto, el interés ruso en Siria es diferente del interés ruso en Libia, eso todos lo sabemos. Sin embargo, había en el recuerdo de los países, había un recuerdo bastante negativo de la situación en el 2011 en Libia, en la cual hubo una autorización para la creación de zonas seguras, y eso
fue interpretado por los países occidentales como una autorización para atacar Trípoli y para derrocar a Gaddafi. Y en ese sentido, evidentemente, uno lo hablaba con la delegación rusa, y la delegación rusa decía: no queremos volver a cometer el mismo error que cometimos en Libia, que es que alguien utilice esa resolución para hacer cambio de régimen, derrocar a Assad en Siria e invadir Siria, porque obviamente ahí implica un cambio radical. Siria es un estado absolutamente clave en el equilibrio que para ellos tendría que haber en el Medio Oriente. Pero bueno, esto es una cuestión. El derecho de veto es muy... frustra mucho, pero, insisto, no es algo que no pueda... Hay que trabajar para evitarlo, y hay que trabajar para encontrar soluciones que sean constructivas y que permitan a todos estar de acuerdo. Cuando existe un interés fundamental del país que va a emitir el veto, y me refiero particularmente a Estados Unidos, China y Rusia, porque no es el caso de Reino Unido y Francia, cuando existe un interés nacional primordial, es muy difícil evitar el veto. En el caso de la administración, digamos, la situación en el Medio Oriente, el conflicto israelo-palestino, es claramente para Estados Unidos un red line. Y es por eso que es imposible adoptar ninguna resolución que sea un poco crítica a Israel en el Consejo de Seguridad, porque Estados Unidos la va a vetar. Esto, lamentablemente, es una realidad, y es una realidad que los palestinos han sufrido y continuarán probablemente siendo afectados por esa situación. Al margen de que algunos pronunciamientos del Consejo de Seguridad puedan ser considerados unilaterales o excesivamente críticos de Israel, lo que sea. Pero lo que ocurre es que evidentemente hay un interés primordial de Estados Unidos para que no haya pronunciamientos del Consejo sobre la situación israelo-palestina, al igual que hay un interés ruso en que no lo haya sobre Siria. Y así, o que hubo durante tiempo un interés muy fuerte de China que no lo hubiera sobre Myanmar o sobre alguna otra situación asiática. Y en esto realmente los miembros permanentes, en particular los P3, que son estos tres a los que me refiero, son absolutamente inflexibles. Y el margen de maniobra de un país como el nuestro en ese marco a veces es limitado, pero esto no implica que no podamos tratar de encontrar soluciones y de buscar espacios, porque también el Consejo de Seguridad tiene una agenda muy amplia. Por ejemplo, cuando Haití estaba en la agenda del Consejo de Seguridad, nuestra función era liderar la consideración de la situación en Haití, consultar con los países de la región, tratar de que la voz de América Latina y el Caribe fuese reflejada en las discusiones del Consejo de Seguridad, que el mandato de la misión de Naciones Unidas en ese lugar fuese un mandato que reflejase adecuadamente los intereses de la región y también del pueblo haitiano. Cuando participamos en el Consejo de Seguridad, se estaba considerando las cuestiones en América Central. Obviamente que el grupo de Contadora y el grupo de apoyo de Contadora fueron voces fundamentales, y quienes estábamos en el Consejo de Seguridad teníamos que procurar que esas voces se viesen reflejadas en las decisiones que el Consejo de Seguridad tenía. Ahora ya no hay temas regionales en la agenda del Consejo de Seguridad. Pero esto no significa que no podamos seguir expresando nuestro punto de vista y buscando construir, insisto, estas alianzas que, al igual que construimos en la Asamblea General o en el Consejo de Derechos Humanos o en el ECOSOC, estas alianzas que nos permiten identificar temas en los cuales puedan existir acuerdos dentro del Consejo. A veces estas alianzas se encuentran frente a la roca del veto de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En algún momento nosotros quisimos llevar a la discusión en el Consejo la cuestión de las armas pequeñas, de las armas en los conflictos africanos. Y en ese momento, el representante permanente de Estados Unidos
era un personaje, alguien que trabajó en la administración Trump, pero que en ese momento era representante ante Naciones Unidas, que se llamaba John Bolton. Y John Bolton dijo claramente, este tema nunca Estados Unidos lo va a aceptar, y efectivamente nunca lo aceptó. Esto no significa que no teníamos que hacer el esfuerzo. Y había que hacerlo porque es un tema de absoluta relevancia. La proliferación de armas en los conflictos internos africanos es porque alguien les vende las armas, no existen controles, no existe ningún tipo de régimen que permita controlar esto. El Tratado de Comercio de Armas lo pretende controlar, pero, insisto, al igual que cualquier régimen, cualquier instrumento legalmente vinculante, solo legalmente vinculante para los países que lo ratificamos. Quienes no lo ratifican no se ven obligados por esos instrumentos, a pesar de que después esto pueda formar parte del derecho consuetudinario, pero eso es otra historia. Pero bueno, es un poco esto. Si bien puede ser frustrante el veto, esto no significa que no se puedan hacer cosas. Nosotros, como decía al principio, vuelvo a esa reflexión, nosotros somos miembros fundadores de Naciones Unidas, hemos tenido a lo largo de estos 75 años una voz que ha sido escuchada. A veces esa voz ha sido escuchada más que otras veces. A veces esa voz ha tenido más ecos que otras veces. A veces hemos sido más solitarios, a veces hemos tenido más acompañamientos. Pero venimos de una región, básicamente, que es una región en la cual no existen conflictos internacionales. Existen problemas, indudablemente, como en todas las regiones. Nosotros tenemos una disputa de soberanía, pero no tenemos un conflicto con el Reino Unido. Y existen problemas entre los países, sí, claramente. La situación de Venezuela, las situaciones derivadas de crisis que han tenido lugar en distintos países, pero esto no implica que sea una región que ha tenido tradicionalmente una participación fundamental en muchísimos temas, en el desarrollo del derecho internacional, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, en temas de desarme y no proliferación, en temas de cambio climático y en temas de paz y seguridad, donde obviamente nuestra perspectiva es diferente porque no tenemos un partido tomado, no tenemos una posición, no tenemos un interés en favor de una u otra parte en un conflicto, sino que lo vemos de manera más objetiva, y esa voz es relevante. Que logremos nuestros objetivos siempre no es el caso, pero lo que hay que saber es que la diplomacia multilateral es un instrumento esencial en cualquier política exterior. Sea en el caso de la Argentina o en el caso de los Estados Unidos. En cada uno de ellos, obviamente hay un énfasis diferente en distintos temas y hay posibilidades diferentes de llevar a cabo acciones que beneficien al interés del país. En el caso de las grandes potencias, obviamente ellos tienen mayor capacidad de realizar acciones unilaterales que lleven al logro de sus objetivos de las que podemos tener nosotros. Y es por eso que nos obliga a ser más inteligentes y ser más estratégicos, porque un ejemplo claro es Malvinas. Si hubiésemos querido mantener la cuestión Malvinas como una cuestión esencialmente bilateral con Reino Unido, no tendríamos las resoluciones de la Asamblea General que obligarían al Reino Unido o que recuerdan al Reino Unido de que hay un problema que tiene que ser resuelto. Y esto quizás en los 50 o en los 60 no era tan natural. La Argentina era otra y el mundo era otro. El mundo era un mundo de pocos estados, insisto, 51 países de Naciones Unidas, donde la voz de Argentina era valorada de otra manera y tenía otro peso. Hoy nuestro peso específico en el mundo se ha disminuido. Y es por eso que en las agendas que nos interesan tenemos que seguir trabajando de esta manera. Cuando nos
nos interesó y lo logramos llevar el tema de discusión sobre las desapariciones forzadas y tratar de negociar una convención al respecto, fue precisamente por la experiencia trágica que tuvo la Argentina al respecto. Y saber que una experiencia trágica como la que tuvo la Argentina no es una experiencia que no va a ocurrir en otros países. Y en esto, esa voz de la Argentina fue una voz muy valorada y muy respetada, porque obviamente nuestro dolor era lo que motivaba que no quisiésemos que volviesen a ocurrir situaciones como las que vivimos nosotros. Bueno, es básicamente esto lo que les quería contar. Por supuesto, estoy dispuesto y estoy a través de Juan Francisco a disposición para responder preguntas en el caso de que las haya. Y bueno, me hubiera gustado un formato un poco más interactivo. Indudablemente esto, lamentablemente la tecnología no nos jugó a favor. Sé que quedan un montón de temas que quizás les generen interés. Yo les hablo de una perspectiva práctica. Esto yo trabajé 15 años en Naciones Unidas representando a Argentina. Fui director general de organismos internacionales en Cancillería, posteriormente también subsecretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur. Mi experiencia es práctica, es ver cómo la Argentina puede hacer mejor uso de la diplomacia multilateral. Y esta diplomacia multilateral, hoy hablamos de Naciones Unidas, pero podemos hablar de los foros, de otros foros, porque existen otros organismos internacionales en los cuales participamos, sea dentro del sistema de Naciones Unidas, como la UNESCO, la FAO, o el Organismo Internacional de Energía Atómica, y por supuesto existen otras en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, pero también existen otros organismos multilaterales que son más puntuales, como es el caso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas o bueno, la Organización Marítima Internacional, en la cual también nuestra voz tiene que ser escuchada. Y las mismas normas que yo les hablaba que se aplican a Naciones Unidas se aplican allí. Alianzas flexibles, logro de objetivos a través de esas alianzas flexibles. No tenemos que encadenarnos y que ser dogmáticos en esto. Hay que saber que nuestros aliados no siempre son los más, son los de nuestra región o son los más inmediatos, o son los que quizás nos sentimos más identificados, ¿no? Alguien pueda pensar, bueno, me gustaría aliarme con Suecia en esto, pero Suecia probablemente no tenga la posición que la Argentina tiene, o el mismo interés en este tema. Entonces hay que saber que yo en Malvinas no voy a aliar con Suecia en el inmediato, aunque me encantaría, pero sí me puedo aliar con Indonesia o con Etiopía, que son países que me han apoyado y que me van a seguir apoyando en este tema. Entonces hay que saber dónde conseguir los apoyos para que los intereses nacionales sean representados. Y una última reflexión. Diplomacia multilateral y diplomacia bilateral son complementarias. Nunca son excluyentes. Hay quienes consideran que la diplomacia multilateral no tiene demasiada utilidad. Eso no es así. Les he dado ejemplos muy concretos de cómo la diplomacia multilateral puede servir los intereses de un país. Y es por eso que todos los que estamos en Naciones Unidas participamos en todas las discusiones, al margen de que nos interesen algunas más que otras, porque sí nos interesa que nuestros intereses nacionales se vean reflejados. Queremos que nuestros intereses nacionales se vean reflejados en las decisiones de este organismo. Pero tiene sus limitaciones también. Entonces también uno tiene que saber qué es lo que le va a pedir a Naciones Unidas que haga. Porque hay cuestiones que Naciones Unidas sobre las cuales no se va a pronunciar, o sobre las que no tiene competencia, o sobre las que no va a poder brindar las respuestas que uno pretende. Entonces una diplomacia multilateral inteligente también implica saber en qué foros y de qué manera discutir esto. A veces se puede discutir mejor en un foro regional. Los países africanos lo demuestran con la Unión Africana, donde discuten muchísimos temas de paz y seguridad, y son más efectivas las discusiones que las que tienen lugar en Naciones Unidas.
o la Unión Europea es otro ejemplo. Lamentablemente nuestro regionalismo se encuentra en crisis. La OEA no responde necesariamente a los desafíos que se han planteado. CELAC se encuentra en una situación de impasse y de crisis. La UNASUR, lamentablemente, que era un instrumento sumamente útil, ha desaparecido. Y bueno, y existe el Mercosur y algunos otros, pero son muchísimo más acotados. Si tuviésemos un regionalismo fuerte, también uno sabría qué cosas pedirle al regionalismo fuerte y qué cosas pedirle al organismo multilateral universal. Lamentablemente el regionalismo fuerte no lo tenemos una institución como la OEA que está muy dividida, muy fragmentada, y no tenemos el regionalismo fuerte que necesitamos y que otros, que en particular África y Europa tienen. No hablo de Asia porque tampoco tienen un regionalismo fuerte, excepto en el caso de quizás la Liga Árabe, pero la Liga Árabe está también, la crisis siria provocó divisiones y ahora también el reconocimiento o las relaciones de Israel con algunos países árabes ha provocado una crisis en la Liga. Pero bueno, es básicamente esto. Y respecto de cuestiones más puntuales, por supuesto estoy a disposición para responderlas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mateo, por toda esta hora y media casi de lineamientos de política exterior. Bueno, básicamente creo que ya respondimos varias de las preguntas que nos hicieron a través de internet, así que a través de nuestros usuarios en redes sociales. Pero yo algo práctico que quería preguntar, a ver si había alguna forma de visualizarlo. Tengo entendido que, bueno, y también lo mencionaste vos, que hay determinadas alianzas para determinados temas, pero también tengo entendido que hay alianzas estratégicas mucho más generales, como, bueno, esto que decías de Estados Unidos con Israel, y que se mira también el grado de acuerdo en las votaciones de los países en general, y lo que quería preguntarte, que por ahí es útil para las delegaciones, si hay algún lugar donde se recopile y tenga ese análisis estadístico comparativo de las votaciones, o es algo que desarrolla la Cancillería para, por ejemplo, Estados Unidos, para ver su vinculación con Argentina, lo hacen ellos, pero es información que tienen, si bien está pública, es información sistematizada que la tienen ellos aparte. Quería preguntarte si había algún lugar para referenciar desde ese lado. No, lamentablemente no lo hay. Cada uno de los países hacemos nuestros análisis. Por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros hacemos nuestros análisis sobre coincidencias de votaciones con, no sé, países de la región, países extrarregionales, que nos interesan, por supuesto, no nos interesan todos. En el caso de Estados Unidos, como obviamente sus intereses son globales, lo hace con todos y publica el Departamento de Estado anualmente la información respecto de la coincidencia en los patrones de votación. Creo que nosotros hemos, y en esto sí hago una crítica, nosotros hacer una lectura tan simplista de los patrones de votación puede llevar a realmente cometer errores. Y nosotros lo cometimos en los 90 cuando pretendimos alinear nuestros patrones de votación con los de Estados Unidos y finalmente tuvimos que cambiar votos a mansalva porque teníamos que tener un porcentaje mejor de coincidencias, cuando realmente Estados Unidos vota lo que quiere votar. No es que nos preguntan a nosotros cómo vamos a votar, sino que ellos deciden cómo votar, y es uno el que tiene que cambiar su patrón de voto, y nos llevó una década volver a los patrones de votos anteriores, no por disidencia con Estados Unidos, sino por cuestiones de principios. Es decir, en los temas de desarme, no proliferación, en temas vinculados con Medio Oriente, en temas vinculados con montones de otras agendas, desarrollo, cambio climático, cualquiera de estas agendas en las cuales dijimos, bueno, hoy por hoy, por ejemplo, con Estados Unidos no tenemos grandes coincidencias. Esto implica que si queremos tener coincidencia vamos a cambiar todos los patrones de votación, cuando en realidad no reflejan las posiciones argentinas sobre estos temas. La Argentina reconoce que existe un Estado palestino. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar los votos sobre Medio Oriente si vamos a
solo por coincidir con Estados Unidos, cuando nosotros hemos reconocido al Estado palestino, y hay una declaración del gobierno nacional en tal sentido, y existen acuerdos con el gobierno palestino en ese sentido. Lamentablemente, cuando uno hace un enfoque demasiado simplista de esto, puede producir un divorcio entre la política entre lo multilateral y lo bilateral. Creo que no hemos vuelto a cometer ese error. Creo que había tentaciones, hubo a lo largo del tiempo mayores o menores tentaciones de aplicar este tipo de criterios. Pero, a ver, nosotros sí tenemos en claro cómo son nuestros patrones de votación, y como les decía, hay temas en los cuales a veces llegamos a un 90% de coincidencias, con Brasil, por ejemplo, con Chile, o con Uruguay, o con algunos otros países de América Latina, pero a veces estamos en un nivel de coincidencia menor. Probablemente con Brasil ahora estemos en un nivel de coincidencia menor. Pero en lo esencial, creo que, digamos, cada país se orienta de una manera diferente. Los patrones de votación están disponibles en Naciones Unidas, pero es un trabajo muy difícil recopilarlos todos y a partir de allí identificar dónde está cada país posicionado. Obviamente lo hacemos nosotros cuando nos toca preparar las instrucciones o cuando tenemos que considerar algunas cuestiones bilaterales, porque insisto, cuando uno hace diplomacia bilateral, lo multilateral también se trata en esa diplomacia bilateral. Y el grado de coincidencia o divergencia con el país en cuestión es importante, porque muchas veces, no solo con candidaturas, pero con muchas otras agendas, hay interés de ellos o de nosotros de lograr el apoyo de ese país al interés del otro. Consiguientemente, no van a encontrar esa documentación disponible universalmente. Sí, el Departamento de Estado de Estados Unidos la publica anualmente y nos la manda, como diciendo, miren, el nivel de coincidencia es del 50-60%, pero si uno compara, por ejemplo, el patrón de votación de Argentina con un país como Suecia, no es que va a ser muy diferente la divergencia por ejemplo, con Estados Unidos. Y esta es si uno lo toma de manera aislada, puede pensar que 50% es poco, pero si uno lo toma en un contexto en el cual hay un montón de otros países que votan, tienen más coincidencia con nosotros que tienen con Estados Unidos, y sin embargo tienen una política exterior muy digna, creo que ahí habría que replantearlo. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Y lo último, ahora sí, que habían hecho una pregunta respecto de los dichos o manifestaciones de los jefes de Estado, por ejemplo, en redes sociales, cómo, cómo tomar eso, o sea, bueno, una red social de repente o sea, tiene su cuenta oficial y demás, pero no es el canal institucional para canalizarlo, o típicamente, pero en el último tiempo hay como una simbiosis entre ambos lugares y a veces se retroalimentan, otras veces divergen. Quería preguntarte cuál es tu opinión respecto de eso. A ver, nosotros en general la toma de acción o la reacción en un organismo multilateral tiene que ver con posiciones oficiales de los países. Es decir, por ejemplo, nosotros decidimos trasladar nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén, como fue el caso de Estados Unidos, o como fue el caso de algunos otros países, incluso algún país latinoamericano. Bueno, eso implica que hubo una reacción en el Consejo de Seguridad que tuvo el veto de Estados Unidos y una reacción en la Asamblea General con un proyecto de resolución condenando eso. Obviamente que Trump ya lo había dicho, y la delegación palestina y otras delegaciones habían dicho, bueno, este señor, digamos, el presidente de Estados Unidos dice que quiere trasladar, esto es contrario a los principios de las Naciones Unidas, el principio de dos estados, etcétera, etcétera. En general las reacciones son a posiciones oficiales. A ver, puede ser que el presidente de Corea del Norte, de la República Democrática Popular de Corea,
puede hacer muchas cosas en las redes sociales, o no las dice, bueno, pero que diga cosas, vamos a usar las armas nucleares, vamos a hacer, pero cuando hace un ensayo nuclear es otra situación, o cuando hace un ensayo misilístico con capacidad nuclear, genera una reacción de la comunidad internacional. En general, las redes sociales son tenidas en cuenta porque muchas veces preanuncian lo que un país va a hacer, y uno ya se prepara para eso. Reciben críticas, sí, sobre todo hay manifestaciones que han sido percibidas de manera muy negativa y que, bueno, que reciben la crítica en los distintos foros de Naciones Unidas. Pero eso no significa que requieran un pronunciamiento formal por parte de algún órgano, porque evidentemente no son actos oficiales de los países. Los actos oficiales son los que se consagran a través de decisiones que son públicas y que tienen que ver con cuestiones que puedan reflejarse en un acuerdo, un tratado o en una decisión que tenga impacto sobre un tema específico. Una declaración no necesariamente lo es. Bueno, ahora sí, Mateo, muchísimas gracias. Si tenemos más preguntas, de última te las hago llegar y vemos cómo las contestamos y se las mandamos por mail o lo que sea, pero vemos. Pero muchísimas gracias, la verdad que siempre es un gusto escucharte y sobre todo aportar de esta visión práctica que nos parece tan importante también de complementar. Nosotros ya hicimos otras capacitaciones más que nada con temas de derecho internacional público para tratar de arrojar una base teórica, pero siempre la parte práctica, sobre todo para los modelos, es muy importante para entender a veces las formas en las que se desenvuelven los estados y que no está por ahí en la carta reflejado así tal cual, sino que es más la práctica, es más el día a día que va llevando a alinearse de tal o cual manera. Así que bueno, te agradezco y que tengas buenas tardes. Ahí está.